Hola, bienvenidos a la clase Le Oye, ahora de nuevo en mi casa y pues vamos a empezar con algo que no es tan fácil, pero tampoco es tan complicado y vamos a comenzar a hacer un ensayo. Un ensayo, como ustedes saben, es un texto en donde vas a demostrar si estás de acuerdo o en contra de una idea y por qué. Algo que parece relativamente sencillo, hay personas a las que les cuesta mucho, pero bueno, vamos a tratar de que sea relativamente fácil. Miren, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes si les gusta el pastel, ustedes me tendrían que decir si sí o no. Si me dicen que sí, me tendrían que explicar por qué, y si me dicen que no, me tendrían que explicar por qué. Por ejemplo, me puede decir que sí, me gusta el pastel porque en general me gustan las cosas dulces. Me parece que la combinación entre pan y betún es muy rica. Y me parece que cuando los pasteles están rellenos, ya sea de mermelada o de cajeta o de tres leches, es muy, muy importante. Y ese es un ejemplo. Estoy diciendo que sí. Pero, por ejemplo, si digo que no me gustan los pasteles, también tengo que explicar por qué no me gustan. Pues primero porque causan daños a tu salud, porque no es sano la cantidad de azúcar que tiene un pastel, porque no me gusta la combinación entre esto y el otro. Y también puedo decir que, pues que simplemente por la tradición familiar en mi casa no se come pastel y por lo tanto no me gusta. Entonces nos damos cuenta que un ensayo básicamente consiste en explicar si estás de acuerdo con algo o estás en contra de algo. Pero tienes que explicar por qué, porque no es como cuando hablas con un niño, o sea, no es nada más decir, ¿te gusta el pastel? Y a un niño dice, sí. ¿Y por qué? Pues porque sí. No, tienes que explicar como las razones. Y un ensayo básicamente es escribir por qué te gusta algo y por qué no te gusta algo. Por ejemplo, yo he tenido la fortuna de leer ensayos súper chiquitos y he tenido también pues la fortuna también de leer ensayos muy, muy grandes. Sabemos que formalmente lo único que se tiene que hacer es dividir el ensayo en tres partes. Básicamente en una introducción, en un desarrollo y una conclusión. Vamos a ver, miren, tuve la osadía, o más bien no osadía, como sí, la osadía de hacer un esquema sobre cómo funciona un ensayo y nos centramos en una cuestión muy, 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 muy importante. La primera es responder a una pregunta. ¿Usted cree que los juegos en los celulares son una pérdida de tiempo? Esa es la pregunta y a partir de ahí tengo que desarrollar mi ensayo. Y entonces, un ensayo generalmente se compone, como ya les dije, de introducción, desarrollo y conclusión. Y entonces, en este caso, hice un ensayo de 5 párrafos. Básicamente eso equivale a una cuartilla y media. Y entonces, vamos a ver, el primer párrafo, les voy a mandar un archivo. En ese archivo hay dos columnas. La columna de la izquierda son las partes que componen a un ensayo y la columna de la derecha es el ejemplo que hice con la pregunta que hice al principio. Primero, lo primero que hay que hacer es hablar sobre el problema, ¿no? Tener un tema central y decir el problema es este, este y este. Y lo segundo es interpretar el mensaje, que básicamente es decir por qué es importante el tema central que estamos eligiendo. Y después de eso, relacionar la idea uno con el tema general, o sea, cómo hacer que el punto uno y el punto 2 se relacionen. Y a partir de ahí ya tenemos desarrollado una introducción, es relativamente sencilla. Y a partir de la introducción, después de que tenemos la introducción, tenemos que desarrollar párrafos. Tú puedes decidir que tu ensayo tenga 300 hojas o puedes decidir que tu ensayo tenga 2 hojas. Y entonces, de todas maneras, vas a usar la misma estructura formal. Si nos damos cuenta en el párrafo número 2, que ya se llama cuerpo o desarrollo, tenemos la peculiaridad de que siempre se hacen las mismas estructuras. Primero se da una razón, luego se da un detalle
Y luego se relaciona el tema número uno con el tema general, o sea, básicamente tu, eh, tu idea tiene que tener relación con la introducción. Por ejemplo, desarrollando la misma pregunta, yo digo que la primera razón es que los celulares pueden tener imágenes que no son adecuadas para todas las edades. Es el motivo por el que creo yo que los celulares no deberían de ser jugados todo el tiempo por parte de niños. Y un detalle es que es sabido por los demás que el Internet está lleno de basura y de noticias falsas que pueden confundir el criterio a una información de un niño. Y si vamos a relacionar estos dos puntos con la introducción, podemos decir que, por lo tanto, pienso que los padres deberían de estar al tanto de los peligros que acechan en el contenido tan variado y poco controlado que hay en las redes sociales. Y esa es la manera en que se estructura el primer párrafo. Y el segundo párrafo básicamente es lo mismo. Dar una razón y después un detalle y tratar de relacionar ese detalle con la introducción. Por ejemplo, el párrafo número 3, que es el desarrollo número 2, dice, es necesario tener siempre una idea general de qué juegan nuestros hijos. Y en el detalle pone, la cantidad de juegos son muy variados y para distintas edades. Se podría decir que la gran mayoría de ellos son de fácil acceso, incluso peligrosos. Ese es el punto. Dice, podemos encontrar juegos relacionados con violencia, con consumo de drogas, incluso actitudes poco honorables que atentan en contra de las buenas costumbres. Por lo tanto, los padres deben de conocer qué juegan sus hijos y cuánto tiempo. Este documento que estamos viendo ahora, se los voy a enviar porque ya no puede entrar en fotografía porque es muy largo. Y dice, lo hacen con la intención de intervenir de manera responsable en la formación del niño. Y ahí está. Y si nos vamos a el párrafo número 4, básicamente es el mismo. Tienes que dar una razón, luego un detalle de la razón y luego relacionar eso que estás diciendo con la introducción. Por ejemplo, aquí decimos que está demostrado que los celulares hacen que los niños tengan menor actividad física. Es importante entender que México es el primer lugar en obesidad y diabetes en niños menores de 14 años a nivel mundial. Incluso, denme un segundo. Incluso esta cuestión ya se puede llamar una pandemia y un problema muy serio en salud pública. Luego, ya saben que tienes que dar una razón, luego los detalles de esa razón y luego tratar de relacionar eso con la introducción, con tu primera tesis. Entonces dice, sabemos que los niños juegan sentados durante horas y eso afecta a su salud ya que no juegan como antes y han disminuido su actividad física a lo menos posible. Esto podría ser un indicador serio, pues podría generar obesidad y diabetes, un problema muy serio en México. Después de que ya desarrollamos una introducción y desarrollamos 3 párrafos relacionados con el desarrollo, vamos a desarrollar el punto número 5, que es la conclusión, que es la manera en que nosotros vamos a terminar nuestro ensayo. Dice, para terminar, siento que los padres deben de estar al tanto de sus hijos y no prohibir, pero saber qué juegan y cómo afecta a sus hijos. Y bueno, nos damos cuenta que después de reafirmar la última idea general después del texto, hay que poner una última declaración. Creo esto porque en mi opinión personal he tenido la fortuna de trabajar con niños y adolescentes y he visto a través de los años cómo las actividades físicas y los contenidos han cambiado. Y al final de este esquema que estamos analizando para la clase, se los puse de corrido, o sea, no tiene mayor ciencia. Y nos damos cuenta de que es un texto no muy grande. Como les comentaba, no creo que supere las 2 cuartillas. Y básicamente, pues es eso. Lo único que tuvimos que hacer es pegar una idea con otra a partir del uso de conectores, a partir del uso de signos ortográficos que también vimos en clase. Y eso. Y bueno, la tarea del día de hoy,
que va a ser relativamente sencilla. Va a consistir en que me copien a mano el esquema que les voy a mandar y me lo van a mandar en una fotografía, nada más para que entienda yo, o sea, lo que les manden el texto me lo tienen que mandar a mano. Y en la próxima clase vamos a hacer un ensayo así directamente con un tema. Les voy a dar una pregunta y ustedes me van a desarrollar el esquema y después me van a desarrollar el ensayo, evidentemente a mano. Y bueno, la tarea ya les dije del día de hoy que tienen para el próximo miércoles para entregármela es copiar a mano lo que les estoy mandando en el archivo. Y vamos a comenzar, este es el primer punto, después vamos a hacer un ejercicio y vamos a ir aumentando todos los días un mayor grado de dificultad en nuestras clases. Pero bueno, ahí está. Nos vemos la próxima clase.